Hola, buenos días. Bueno, vamos a continuar con la segunda clase de anatomía e histología de las vías respiratorias y el pulmón. En la clase anterior repasamos todo lo que tiene que ver con la estructura de la caja torácica y la anatomía de los pulmones. Y en esta oportunidad vamos a ir con la descripción de las vías aéreas. Esto es, como les dije la vez anterior, había sido hecho para que ustedes participen en la clase, pero bueno, vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes los piensen y en principio yo les iba a pedir que ustedes, de acuerdo a lo que ustedes saben, describan el recorrido del aire desde la nariz hasta los alvéolos, que es el lugar donde se realiza la hematosis, por si es que no sabían. Y la pregunta la respondo yo. El aire pasa por la nariz o por la boca en los respiradores bucales, de ahí pasa a la faringe, es un 3 porciones, luego continúa por la laringe, de la laringe hacia la tráquea, luego a los bronquiofuentes, de ahí a los bronquiolos, y luego a los alvéolos. Y un concepto que ya marcamos en el seminario anterior es que respirar y ventilar no es lo mismo, ¿sí? De las funciones más importantes del pulmón tenemos a la hematosis, que es el intercambio a nivel de la membrana alveolo-capilar de oxígeno y la entrega de dióxido de carbono. Y ahora vamos a repasar nuevamente la diferencia entre respirar y ventilar, o entre respiración interna o respiración externa. Estos son los componentes del aparato respiratorio. Ya vimos también en el seminario anterior la diferencia entre sistema y aparato. En este slide correspondería mejor decir aparato respiratorio porque es, si no recuerdan, es una consecución de estructuras anatómicas y de órganos. En cambio, un sistema tiene diferentes componentes que comparten una función. No necesariamente todos son órganos. Entonces, lo que vamos a ver, las vías aéreas, las funciones principalmente de las vías aéreas, es una función de conducción del aire, ¿sí? Desde el medio ambiente hacia los alvéolos. El parénquima pulmonar, la función principal que tiene es realizar la hematosis, y la vascularización característicamente en los pulmones era doble. Recuerdan que era la nutricia, que era a través de las arterias bronquiales, eso que acá se incorporaba el concepto de shunt, que era ese pequeño porcentaje del volumen minuto cardíaco que no realizaba hematosis, sino que salía de la circulación sistémica, irrigaba los órganos de sostén y las estructuras bronquiales del pulmón, y luego se drenaba por las venas pulmonares y volvía a la circulación izquierda, y se mezclaba con la sangre oxigenada de las venas pulmonares. Y la otra vascularización, que es la funcional, que es la que corre a través de las arterias pulmonares. Entonces, la ventilación es el movimiento de aire, ¿sí?, entre el medio ambiente y los alvéolos, y la respiración interna es un proceso químico celular que se realiza en las mitocondrias. Esto ya lo habíamos repasado la vez pasada. Entonces, a través de los movimientos de inhalación y exhalación, el aire ingresa a los pulmones, ¿verdad? Una de las preguntas es, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo sucede esto? Bueno, para que un determinado gas o líquido se movilice de un medio hacia otro, tiene que haber diferencias de presión, ¿sí? Ese es un concepto fundamental y lo van a repetir y ver que se repite en el cuerpo humano en diferentes, por ejemplo, en cardiovascular, en aparato respiratorio, en renal. Todo el tiempo vamos a estar hablando de diferencias de presión. En este caso, y una pregunta muy importante es decir, bueno, para que haya diferencias de presión, debe haber alguien o algo que lo genere, ¿sí? En este caso, la presión subatmosférica, la presión de las vías respiratorias, la genera el músculo diafragma, y por eso es que se moviliza el aire hacia adentro de los pulmones. Eso lo vamos a repasar mejor en la próxima clase. Entonces comenzamos por la primera porción de las vías aéreas, que son las fosas nasales.
presten atención al tipo de estructura que conforma cada porción de las vías aéreas, ¿sí? Por ejemplo, las fosas nasales es una estructura osteocartilaginosa, o sea, está compuesta por huesos y cartílagos. eh, un montón de huesos propios de la nariz, que ahí tienen los nombres, y las funciones principalmente es conducir el aire, ¿sí?, desde el exterior hacia la faringe, humedecer y calentarlo, filtrarlo y limpiarlo, ¿sí? Y otra función muy importante, que no tiene que ver con la conducción, es la función sensorial, es que tiene los receptores del olfato. Asociado a las fosas nasales, que son como si fueran tubitos que conducen el aire desde la atmósfera hacia la rinofaringe en este caso, están asociados los senos paranasales, que seguramente alguna vez ustedes habrán escuchado, que son espacios aéreos dentro de los huesos del cráneo, ¿sí? Los huesos que tenemos en el cráneo son cavidades huecas, y dentro de esas cavidades huecas se localizan los senos paranasales. Tenemos 4, en esta foto podemos ver 3, que son los senos paranasales frontales, los etmoidales, que están dentro del hueso etmoides, los maxilares, y el seno esfenoidal, que está dentro del hueso esfenoides, que está en el centro del cráneo, por eso es que en este corte no lo podemos ver. Sí, pero si ustedes se fijan, son cavidades óseas que llevan el nombre del hueso en el cual se ubican, ¿sí? Frontal, etmoidal y maxilar, eh, y tienen como función principal humidificar y calentar el aire, ¿sí? Porque fíjense que el aire, cuando ingresa por las fosas nasales, también recorre en cierto punto los senos paranasales, así se humidifica, se calienta, se filtra, y también funciona como caja de resonancia para el timbre de la voz. Cuando seguramente mucha gente o ustedes mismos han padecido, les han dicho alguna vez que tienen sinusitis, bueno, un poco es la afección de estas cavidades óseas, ¿sí? Y en realidad la forma adecuada de denominarlo es una rinosinusitis, porque no existe afección individual de los senos paranasales, sino que siempre, como ustedes ven que hay una consecución anatómica, siempre hay afección de las cavidades nasales y de los senos paranasales, y es una rinosinusitis. Y aquí, si ustedes piensan, tendría sentido pensar que cuando se inflaman los senos paranasales haya dolor de cabeza, haya una pesadez facial, porque si, como vemos en la figura de la izquierda, hay contenido líquido donde en realidad debería haber aire, bueno, eso puede generar tranquilamente una pesadez facial, la congestión nasal, como tengo yo ahora, y eso es característico también que produzca alteraciones en el olfato, y ustedes también entenderán que si hay una área inflamada, bueno, los receptores olfatorios van a estar también comprometidos. Y el dolor dental, que a veces también se produce, tiene que ver con la irrigación nerviosa, con la inervación de estas zonas que se comparten, digamos, tanto en las arcadas alveolares como en los senos paranasales, por eso es un síntoma aledaño también. Bueno, y este es el aire que nosotros respiramos, ¿sí? Actualmente, según donde vivamos, en qué ciudad o cercano a qué, vemos que además de la composición habitual del aire ambiente, este está contaminado por un montón de partículas que pueden condicionar nuestro estado de salud. En la parte de la medicina que evalúa los trastornos respiratorios, siempre es muy importante considerar el factor ambiental, es decir, dónde vive la persona, en qué condiciones ambientales, ¿sí? Porque una persona que vive en el campo y fumigan cerca de donde vive puede tener algún tipo de exposición ambiental significativa, que eso determina una enfermedad, distinto a una persona que vive en una zona de fábricas y tiene otro tipo de exposición ambiental a otro tipo de gases. Y todo eso es lo que nosotros
respiramos o ventilamos. Entonces, la composición habitual del aire ambiente, la habrán escuchado o la habrán estudiado alguna vez en su vida. El aire ambiente está compuesto principalmente por nitrógeno, ¿sí? En un 78% y un 21% de oxígeno. Por fuera de ello, ¿sí? Tenemos el dióxido de carbono, que es lo que nosotros eliminamos con la respiración y se produce a través de otros gases. Sí, es un compuesto que se produce como desecho en algunas industrias. Argón, y en este 0,17% que es otros gases, que nosotros podríamos decir, bueno, es un porcentaje insignificante, ¿verdad? Bueno, ahí es donde pueden ingresar otros gases que puedan ser también dañinos para la salud. Entonces, los contaminantes habituales del aire ambiente pueden ser gases, ¿sí? Como por ejemplo veíamos en esta imagen, ¿sí? En la imagen de la fábrica, ¿sí? O pueden ser partículas, ¿sí? O sea, algún componente que no se mezcle directamente, que no sea un elemento gaseoso que se mezcle con el nitrógeno y el oxígeno, por ejemplo, sino que sean aerosoles, que sean micropartículas que estén flotando en el aire, ¿sí? Y eso también obviamente nosotros lo vamos a poder inhalar, ¿sí? Y la cantidad de partículas que estén flotando en el aire va a depender, por ejemplo, de la humedad del aire ambiente. Mar del Plata es una zona húmeda, por lo tanto tiene muchas partículas flotando en el aire, por lo tanto es más común que personas que viven en Mar del Plata tengan afecciones respiratorias más que las personas que viven en climas secos, por ejemplo. Bueno, continuando con la vía aérea, acá tenemos un repaso grande, entonces ahora nos tocaría repasar lo que corresponde con la faringe. Así como la cavidad nasal es una estructura osteocartilaginosa, y eso nos hace pensar cuál es su conformación anatómica. La faringe es una estructura músculo-membranosa, o sea, solamente está formada por músculo y membranas. Por lo tanto, es una cavidad virtual, ¿sí? Es una cavidad que habitualmente está toda comprimida, ¿sí? Porque se abre solamente cuando deja pasar el aire, ¿sí? Que eso discurre por pequeñas aberturas que se produce, o cuando pasa la comida, porque esto es un órgano que comparte tanto el sistema respiratorio como el sistema digestivo, ¿sí? Como dije, tiene una estructura músculo-membranosa y tiene 3 porciones, ¿sí? La que se ubica por detrás de las fosas nasales, que es la nasofaringe; la que se ubica por detrás de la cavidad bucal, que es la orofaringe; y la hipofaringe o laringofaringe, que es la que está por detrás de la laringe, ¿sí? Esta última porción es del aparato digestivo y es lo que se continúa con el esófago en el sistema digestivo. Y la epiglotis, en este caso, que es un cartílago de la laringe, cumple una función especial que ahora vamos a repasar. La faringe, ¿sí? Como ustedes ven acá en estos cortes, un corte sagital y un corte coronal. En el corte coronal, que es el que se ubica por aquí abajo, estamos viendo desde la cara posterior, ¿sí? Es un corte coronal, estamos viendo la cara anterior de la faringe vista desde atrás, ¿verdad? O sea, como el rostro de este preparador anatómico estaría mirando para el otro lado, ¿sí? Acá lo que vemos es la faringe, la cara anterior de la faringe en su comunicación con las fosas nasales, ¿sí? Sería la orofaringe, y acá sería la hipofaringe, y este huequito que vemos acá, ¿sí? Es el inicio de la laringe. Tiene 2 tipos de grupos musculares, y esto tiene que ver con su función, ¿sí? Que se denominan músculos constrictores y músculos elevadores de la faringe. Los constrictores tienen función para cumplir con la peristalsis que inicia el sistema digestivo, y los elevadores elevan la faringe también para la función de la deglución. Ahora vamos a otra estructura
que también es muy importante. Bueno, y aquí vamos a repasar otra estructura muy importante y muy compleja, que tiene pocos centímetros de elongación y, bueno, tiene muchos componentes y muchas funciones. Su principal función es la de conducción, pero van a ver que su estructura y su localización le da muchas funciones, que es la laringe. Esta es una estructura membrano-cartilaginosa y tiene muchos cartílagos, que cada uno cumple algunas funciones, algunas más importantes que otras. Vemos, esta es una vista anterior de la laringe y esta es una vista posterior. ¿Sí? Como dijimos, una estructura membrano-cartilaginosa está compuesta por un hueso que es el hueso hioides, el hueso tiroides, que es el cartílago tiroides, que es el cartílago más grande de la laringe, es lo que se conoce, lo que pueden palpar como la nuez de Adán, y el cartílago cricoides, que es como un anillo, ¿sí? Que es el cartílago más inferior, que es más pequeño que el cartílago tiroides, y es lo que se continúa hacia inferior con la tráquea, que es la siguiente porción de la vía aérea. Tanto el hueso hioides al cartílago tiroides como el cartílago tiroides con el cartílago cricoides están unidos por membranas, que son la membrana tiroidea y el ligamento o membrana cricotiroidea, ¿sí? Los otros cartílagos que vamos a ver son el cartílago epiglotis, ¿sí? Que ya vamos a hablar un poco de él, que es lo que sobresale por acá encima. Acá estamos viendo una vista posterior. Esto sería la membrana tiroidea vista desde posterior. Este es el cartílago tiroides. Este es el cricoides, ¿sí? Que tiene una forma se llama anillo de sello, o es una forma de anillo en la cual la parte posterior, como ustedes ven, tiene un volumen más grande que la parte anterior, ¿sí? Y sobre él se apoyan otros dos cartílagos que son muy importantes respecto a la funcionalidad de la laringe, que son los cartílagos aritenoides, ¿sí? Que se apoyan y se articulan con el cricoides, ¿sí? Entonces, la laringe consta de 9 cartílagos, 3 impares y 3 pares. Los impares son el cricoides, la tiroides y la epiglotis, y los pares son los aritenoides, los corniculados y los cuneiformes. De estos 3 pares, digamos, el más importante es el aritenoides porque estos son muy, muy pequeños y no cumplen prácticamente funciones, pero los aritenoides sí son muy importantes. Esto que vemos acá arriba es una foto del cartílago tiroides, que es el más grande de la laringe, y como ven, tiene como una forma semicircular o una forma de V con 2 láminas, ¿sí? Y accidentes que la hacen articularse, y de aquí nacen las membranas y se insertan los músculos que cumplen parte de sus funciones. Entonces, ya viendo un corte coronal, pero haciendo un corte por la mitad de la laringe, vemos que aquí se diferencian varias zonas. Repasando nuevamente, acá tenemos lo que ya sabemos, que es el hueso hioides, el cartílago tiroides, con la membrana tiroidea, y aquí mismo veríamos el cartílago cricoides, pero vemos que y acá tenemos la epiglotis, ¿sí? Lo que vemos que acá se forman diferentes repliegues, ¿sí? Estos repliegues, ¿sí? Que estrechan en parte la epiglotis, ¿sí? Es lo que conocemos como las cuerdas vocales. Que tenemos las cuerdas vocales falsas, ¿sí? Que son repliegues mucosos, ¿sí? Son solamente mucosa que se repliega, y las cuerdas vocales verdaderas que, como ven ustedes acá adentro, vamos a repasar más adelante, tienen músculo dentro. Esto que tengan músculos dentro, como ustedes imaginarán, es lo que le permite que las cuerdas vocales tengan movilidad, y esto es fundamental para la fonación. Entonces, aquí vemos las cuerdas vocales, ¿sí? Y este espacio, ¿sí? Que vemos acá, es lo que se denomina como glotis. Entonces, en otro corte, si esto es un corte sagital, es lo que determina que en la laringe
definamos tres espacios. El espacio supraglótico, por encima de la glotis, por encima de las cuerdas vocales, la glotis, que es el espacio que queda entre las cuerdas vocales, que es un espacio mínimo, y la subglotis, ¿sí? Como vamos a ver ahora mismo, la glotis, que es el espacio que queda entre las cuerdas vocales, es un espacio muy pequeñito, ¿sí? Que se cierra y se abre todo el tiempo. Por ejemplo, cuando una persona tiene nódulos en la garganta, nódulos en las cuerdas vocales, bueno, están localizados acá. Y este tipo de patologías, por ejemplo, cuando se representan a nivel laringio, en la glotis se manifiestan mucho más rápido clínicamente que las afecciones que afectan tanto a la supra como a la subglotis, porque aquí tenemos un espacio aéreo mucho más amplio, entonces hasta que produzcan el tipo de obstrucción, eso lleva mucho más tiempo. Ahora vamos a repasar y entender qué es de la epiglotis, digamos, qué tipo de cartílago que tiene una función fundamental, que básicamente evita la broncoaspiración, ¿sí? La epiglotis es un cartílago, ¿sí? Muy flexible que tiene forma de una raqueta de tenis. El mango de esa raqueta de tenis, como vemos acá, ¿sí? Se apoya o se articula, ¿sí? Con la porción más anterior del cartílago tiroides. ¿Ven? Y la cabeza de la raqueta de tenis sobresale por encima de la laringe, ¿sí? ¿Esto para qué sirve? ¿Sí? ¿O qué función tiene? Es fundamental porque, como veíamos, en esta región o en este momento, ¿sí? Es cuando el sistema digestivo y el sistema respiratorio comparten ciertas porciones, y en algunas porciones, obviamente, el bolo alimenticio tiene que continuar por el aparato digestivo y el aire tiene que pasar por el sistema digestivo. Bueno, la epiglotis es la encargada de evitar la broncoaspiración. Eso significa que es la encargada de evitar que el contenido alimenticio vaya hacia la vía respiratoria, ¿sí? ¿Y cómo hace esto? Bueno, la cabeza de esa raqueta de tenis es la que se flexiona, ¿sí? Y se apoya, ¿sí? Sobre el orificio superior de la laringe, haciendo que el bolo alimenticio, en el mecanismo de la dilución, choque contra la raqueta de tenis que está apoyada, ¿sí? Sobre el orificio superior de la laringe y siga hacia el esófago, ¿sí? El mecanismo de la dilución es un mecanismo muy complejo que incluye la elevación de la lengua, la constricción de los músculos constrictores de la faringe, el apoyo de la epiglotis, el inicio de la peristalsis a nivel del esófago, y eso es lo que puede fallar en personas mayores, por ejemplo, que usan mucha medicación o tienen alteración de las funciones mentales. Entonces, eso es lo que se conoce como una neumonía aspirativa, es que este mecanismo falla y por algún motivo parte del contenido alimenticio pasa a la vía aérea, y eso es un problema, ¿sí? Porque la vía aérea no está dispuesta para eso, y eso muchas veces trae neumonías o infecciones o una irritación química de las vías aéreas, ¿sí? Espero que lo hayan entendido, y si no, cualquier cosa comprenden o me consultan. Acá vemos nuevamente el esquema y vemos que desde la vista posterior lo que haría es esta porción, ¿sí? Flexionarse para apoyarse sobre la cara superior de la laringe. Y otra porción fundamental que acá vemos, por ejemplo, vamos a repasar nuevamente, en el corte sagital, lo estamos viendo del costado, vemos que esta es la epiglotis, sería la cabeza, ¿sí? De la raqueta de tenis, y esto es lo que se apoya sobre el ingreso de la laringe para que el bolo alimenticio continúe por acá, ¿sí? Dijimos que otra función, además de la conducción de la laringe, es la función de la fonación, ¿sí? Y aquí tenemos las cuerdas vocales, ¿sí? Que dijimos que había cuerdas vocales falsas y cuerdas vocales verdaderas. Las falsas son repliegues mucosos que no cumplen una función específica, sí las verdaderas, que tienen componente muscular, que eso hace que les da su movilidad, ¿tá?
repasando la estructura anatómica, acá vemos que por delante tenemos el cartílago tiroides, ¿sí? Que teníamos esta membrana que era la cricotiroidea, ¿sí? Que la conectaba con el cartílago cricoides, que tenía función de anillo con mayor volumen en la parte posterior, ¿sí? Y que por encima, en la cara posterior de la laringe, estaban los cartílagos aritenoides. ¿Bien? ¿Se entiende? Esto es lo que es la supraglotis, esto sería la glotis y esto sería la infraglotis. Esto es una vista desde arriba, ¿sí? Esta misma visión, pero desde arriba, y acá vemos que las cuerdas vocales verdaderas, ¿sí? Estrechan el diámetro de la tráquea, de la laringe, y que en el fondo vemos la consecución de la vía aérea, que es la tráquea. Bueno, vamos a tratar de continuar, y para que ustedes estén entendiendo esto que estoy contando. Y acá entran en relevancia los cartílagos aritenoides, que como ya dijimos, se apoyan y se articulan con el cartílago cricoides, esto es una vista posterior, y tienen forma de dos pirámides, ¿sí? O de dos triángulos, ¿sí? Los aritenoides. ¿Bien? Ahí va. Bien. Y se apoyan en la cara posterior. La laringe tiene un gran contenido, tiene muchos músculos, ¿sí? Como ustedes habrán visto con muchos músculos, la denominación de muchos de ellos describen sus inserciones, ¿verdad? De dónde hacia dónde van. Entonces, esto que estamos viendo acá es una vista superior de la laringe, específicamente de los músculos laringios, donde esto es anterior, esto es el cartílago tiroides, y esto es posterior, ¿verdad? Vemos el tiroides, y esto que vemos acá son los cartílagos aritenoides. Entonces vemos los músculos que forman parte de las cuerdas vocales verdaderas, son los músculos tiroaritenoides, ¿verdad? Del tiroides al aritenoides. Estos son los músculos de las cuerdas vocales, ¿sí? Y los músculos que le dan movilidad, ¿sí?, a las cuerdas vocales son los músculos cricoaritenoides, ¿sí? O el músculo interaritenoide, ¿sí? O ariteno-aritenoide, ¿sí? Que va de un aritenoides al otro. Entonces, tenemos alguna foto más, perfecto. Entonces, los músculos tiroaritenoides son los que forman parte de estos músculos, ¿verdad? Bien, en este corte se ve un corte coronal de estos músculos, ¿sí? Que se van desde posterior hacia anterior, desde el cartílago aritenoides al tiroides o viceversa, ¿sí? Y los músculos que le dan esa movilidad son estos músculos, ¿sí? Que van del cricoides al aritenoides, ¿sí? Y al traccionar abren o cierran esas pirámides o esos triángulos que son los aritenoides, y eso es lo que le da la movilidad a las cuerdas vocales. Esto es lo que genera el músculo tiroaritenoide, también es lo que le da tensión a las cuerdas vocales. Como ustedes habrán visto o escuchado, o alguna vez les habrá pasado, las personas que tensan, que tienen una tensión por demás de las cuerdas vocales, son aquellas que, por ejemplo, en situaciones de ansiedad o nervios se quedan disfónicas. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es la dificultad o la disfunción en ese caso? Bueno, es una sobreutilización o una mala utilización de los músculos laringios, ¿sí? Que hay gente que vive con una excesiva tensión de los músculos localizados a ese nivel. Entonces acá tenemos una estructura general, ¿sí? Pero es muy importante que ustedes comprendan que la estructura general de las cuerdas vocales verdaderas, más que nada, que existen unas falsas, que las verdaderas lo que les da la funcionalidad es la contención de músculos, que lo que hace que las cuerdas vocales tengan esa movilidad son la movilidad de la articulación de los cartílagos aritenoides sobre el cricoides, y que esa movilidad se la da a los músculos cricoaritenoides.